Bueno, vamos a continuar con el laboratorio configuraciones básicas de OSPF versión 3 en un área simple. OSPF versión 3 es para IP versión 6. Entonces empezamos colocando los routers 1941 para este laboratorio con sus respectivas computadoras. Vamos a ubicar las interfaces seriales en los routers apagando el equipo, ubicando la interfase y prendiéndolo. De la misma manera en los dos otros routers tiene dos slots, ¿no? Lo ponemos en el slot 0, que es el de la derecha. Ya está. Etiquetamos router 2, router 1, router 3, PCA, PCC, PCB. Luego ubicamos las interfaces seriales del DCE serial 00 al DTE serial 00, del DCE serial 001 al DTE serial 001, del DCE serial 000 al DTE serial 001. Y de una computadora a un router el cableado es cruzado, gigabit 0 a la computadora, gigabit 0 a la computadora, gigabit 0 a la computadora. Ya está. Ahora empezamos con la configuración de los routers. Aquí está la tabla que hay que configurar con IP versión 6 y acá nos dice que hay que hacer las configuraciones básicas que ya se hizo en otros laboratorios anteriores en configuraciones básicas de un router, así que no lo voy a hacer. Simplemente configuraré directamente las interfaces y los nombres de los routers y de las PCs, ¿no? Entonces vamos a iniciar rápidamente en el router 1. No a la ayuda, enable, configure terminal, hostname, R1, configuramos la interfase gigabit 00 con una IP versión 6 address 2001 DB8 ACAT, la red A, la interfase 1 con la máscara 64. Y para efectos locales, IP versión 6 address, ¿no? Se pone luego el FE80, el link local para cuestiones locales, link local al final. Ya está. No shutdown. Y ya está levantada la interfase. Pasamos a la serial 00, IP versión 6 address 2001 DB8 ACAT y la red es la 12, la que comunica el router 1 con el router 2. Interfase 1, máscara 64. Ya está todo correcto. La link local es la misma para efectos locales. Y el clock rate, ¿no? De 128.000, ya que es DCE. No shutdown. Listo, ya está la interfase. Ahora pasamos a la serial 001.
IP versión 6 address. Esta es la red 13 y su interfase es la 1, máscara 64, todo correcto. Y para efectos locales F801, ¿no? También todo correcto. Y no necesita clock rate, es un DTE, no shutdown. Pasamos a configurar el router 2. No a la ayuda. Enable. Configure terminal. Hostname. R2. Interfase gigabit 00. IP versión 6 address 2001. DB8. ACAT. Esta es la red B. Y la computadora y su interfase es la 2. Máscara 64. Ya está. Todo correcto. Para el link local FE80 2.2.2 link local. Ya está. Todo correcto. No shutdown. Ahora la interfase serial 000. Una IP muy parecida. IP versión 6 address 2001. DB8 ACAT. Es la 12. La que se comunica con el router 1. Pero es la interfase 2. Máscara 64. El link local es también igual que el de la gigabit, FE802. Es DTE, así que no shutdown. Sería el 001. IP versión 6 ADES DB8 2001 DB8 CAT 23, ¿no? El que comunica el router 2 con el router 3. Y la interfase 2, máscara 64. El link local es el mismo. Clock rate porque es DCE 128.000. No es shutdown. Ya está. Ahora con el router 3. No a la ayuda. Enable, configure terminal. Hostname R3. Interfase gigabit 00. IP versión 6 address 2001 DB8 ACAT. Esta es la red C. 2.2. Su interfase es la 3. Máscara 64. Aquí es 2001. DB8 ACAT C 364. Y el link local IP versión 6 address FE80 2.2.3 link local, ¿no? Ya está. No shutdown. Ahora pasamos a la interfase serial 000, que es un DCE. La IP es 2001 DB8 ACAT, la red 13, la que comunica el router 1 con el 3. Y la interfase es la 3. El link local es el mismo que el anterior. El clock rate 128.000. No shutdown. Ya está. Y la interfase sería el 0001.
IP versión 6 address 2001 db8 a cat 23, comunique el 2 con el 3, la interfaz es la 3, máscara 64, el mismo link local, y como es un DT simplemente aplicamos no shutdown. Ya está. Entonces podemos ver que todos los LEDs están en verde. Bueno, ahora nos toca configurar las IPs de las computadoras. Empezamos con la IP versión 6 address, aquí abajo, 2001 db8 a cat, la red A, la computadora A, que es la 10, máscara 64. El link local ya queda así, pero la gateway está dado por la link local. No me está dando la global unicast, sino la link local FE80 2.2.1, que es la link local que la dejé para el router, ¿no? En la B, algo muy parecido, 2001 db8 a cat B 64. El link local queda así y el gateway FE802. Ya está. Lo mismo en el 3, perdón, en la C, IP address C64, default gateway FE, el link local del router, ¿no? Se puede poner también acá el global unicast del router, que es 2001 db8 a cat C 2.2.3, ¿no? No habría ningún problema si se pone acá la global unicast. Ya está. Bueno, continuando, hay que verificar la conectividad, ¿no? Tenemos que hacer el ping, se puede hacer a las redes contiguas, ¿no? Como no hay un protocolo de enrutamiento, no vamos a hacer ping a redes lejanas, pero por ejemplo del router 3 puede hacer ping a todas sus redes contiguas, ¿no? Por ejemplo, si pongo show IP versión 6 interface brief, me muestra todas sus interfaces. Por ejemplo, la gigabit, esta es mi interfase, pero si quisiera hacer ping a la computadora PCC sería 2001 db8 a cat red C, dos puntos, la computadora era la C, entonces es normal el ping a su vecina, que era la por la serial 00, al router 1 es la 13 y la interfase era la 1, normal, el router 1, ¿no? Y el router 2 era la red 23 y la interfaz era del router 2 era 2 también. Entonces sí hay una conectividad en versión 6, ¿no? Y una computadora también puede hacer ping hacia su puerta de enlace de B8 a cat a la red A y la interfase del router era la 1. No hay ningún problema, ¿no? El ping funciona, pero no va a poder hacer ping a las otras PCs o a los routers lejanos porque vamos a implementar OSPF. Bueno, lo primero, implementar OSPF y asignar los IDs de los routers.
Ahí están los comandos, ¿no? Enable configure terminal router OSPF proceso 1. Perdón, a diferencia de versión 4 que se ponía router OSPF 1, se le agrega IP versión 6 adelante. IP versión 6 router OSPF 1. Y ya está. Ya, ¿por qué no me acepta? IP versión 6 routing no activado. Es decir, me falta algo muy importante, ¿no? Antes de establecer el ruteo en IP versión 6, tengo que establecer el ruteo. Antes de establecer OSPF en IP versión 6, tengo que establecer el ruteo en IP versión 6. Y eso se hace con IP versión 6 unicast routing, ¿no? Y recién me va a aceptar IP versión 6 router OSPF 1. Ya está. Y me dice que no hay un ID del router, ¿no? Hay que configurarlo. Entonces es el mismo comando que en IP versión 4, router ID 1111. Ya está. Y hay que hacer lo mismo en los routers 2 y 3, ¿no? Si vemos el resultado show IP versión 6 OSPF, muestra el ID, ¿no? Aquí está. En el router 2 igual. Enable configure terminal IP versión 6 unicast routing IP versión 6 router OSPF proceso 1 router ID 123442 and show IP versión 6 OSPF. Ahí está. Igual el 3. Enable configure terminal IP versión 6 unicast routing IP versión 6 router OSPF proceso 1 router ID 1234. Listo, ya está. Bueno, en el router 1 me da un ejemplo muy bueno para configurar el router. Configure terminal. Y no sé, en IP versión 6, al igual que RIP NG o SPF en versión 3, se establece por interfase, no de manera global. Interfase gigabit 00, IP versión 6 o SPF 1, área 0. Ya está activado OSPF en esa interfase. En la serial 000, igual el mismo comando. Y en la interfase serial 001, otra vez. Ok, entonces el proceso tiene que ser el mismo, ¿no? En todos y el área también. Ok, entonces ya está. Pero tenemos que configurar también en el router 2 y 3, ¿no? Configure terminal. Interfase gigabit 00. IP versión 6. OSPF 1 área 0. La serial 000, el mismo comando. La 0001, el mismo comando. Ya está.
y ya empieza a dar mensajes de adyacencias, ¿no? De comunicación de paquetes hello entre los dos routers. Interfase gigabit 00, IP versión 6 o SPF 1, área 0. El área tiene que ser la misma en todos los routers, pero OSPF1 puede cambiar en cada router, porque es el proceso local, no implica en general. El área sí tiene que ser en los tres routers, pero en OSPF1 puede ser en el router 1, OSPF2 puede ser en el router 2, pero sí tiene que ser la misma en todas las interfaces. Por ejemplo, si se pone OSPF1, tiene que ser en todas las interfaces OSPF1, ¿no? Pero el área sí tiene que ser para todos los routers. Lo mismo en las dos seriales. Ya está. Entonces se ha establecido OSPF en los tres routers y acá hay una adyacencia. El router 3 se ha comunicado con el router 1, aquí está su ID, a través de la serial 00, y el router 2 por la serial 001 nos hemos comunicado con el router 2, ¿no? Esos son los mensajes, lo mismo que está acá, ¿no? Bueno, neighbors en IP versión 4 era lo mismo, ¿no? Pero ahora se cambia IP por IP versión 6. Show IP versión 6 o SPF neighbors. Neighbor. Entonces el router 3 tiene como vecinos al router 1 y al router 2 y se conocen por la serial 00 y la serial 001 y el estado es full, completamente identificados y comunicados. Ya. Show IP versión 6 protocols. Aquí está IP versión routing protocol. Estos dos están por defecto, pero este de acá está OSPF1 que hemos agregado. El área es la 0 y está aplicado a estas tres interfaces. Y el otro comando show IP versión 6 OSPF interface. Se va a ver OSPF por interfase. Y aquí estaba, ¿no? La gigabit, la serial, la otra serial. Y el otro comando era brief, ¿no? Que no me lo aceptaba en Packet Tracer, no lo acepta. Ok, pero es lo mismo, ¿no? Ahí se ve el costo. En brief se ve el costo de las líneas T1, que son las seriales, y de la gigabit, que es 1, ¿no? Las seriales tienen un costo de 64 y la gigabit tiene un costo de 1. Ese es el objetivo de ese comando. El área es la 0 y el proceso es el 1. Ok. Y estos son enlaces punto a punto. Y acá hay es el router designado porque es una interfase. La gigabit es de multiacceso, ¿no? Entonces si repetimos el otro comando, show IPOSPF interface, también se ven los costos, ¿no? El costo está por acá, ¿no? De la gigabit, su costo es 1. De la serial, su costo es 64. Es punto a punto. Y la gigabit es un broadcast, ¿no? De acceso múltiple. Igual acá, ¿no? De la serial 001, su costo es 64. Entonces todo eso se ve con el comando show IP o SPF interface.
Bueno, ahora el comando más popular, show IP versión 6 routes. Y todos los que tienen O son las redes conocidas por OSPF. Como estamos en el router 3, las que conoce lejanas, las conectadas son la C y la 1.3, pero las lejanas son las otras, ¿no? Por ejemplo, la red A, donde está la PCA, la red B, donde está la PCB, y la red 1.2, que comunica el router 1 con el router 2. Si solo quisiéramos ver las redes OSPF, solo se le aumenta al final show IP versión 6 route OSPF. Y ahí está, las tres redes que he aprendido por OSPF. No, eso es lo que nos pregunta acá, qué comando puede ver solo OSPF, y es show IP versión 6 OSPF. Pero antes de hacer la conectividad, los pings, identifiquemos esta tabla. Miren, cómo el router 3 conoce la red A. Lo conoce con una métrica de 65 a través de la serial 00. Es decir, su serial 00 está acá, y por esta serial conoce la red A, donde está la PCA. Entonces es un costo de 64 más 1, 64 la línea T1 más 1 la gigabit es 65. ¿Cómo conoce la red B? También con métrica 65 por la serial 001, de la misma forma. Por esta de arriba, 64 la T1 más 1 la gigabit 65, ¿no? Es como conoce la red B. ¿Y cómo conoce la red 1.2? Que es esta que comunica el router 1 con el router 2. La conoce a través de la serial 00 y a través de la serial 001. O sea, hay dos caminos, pero son iguales, por eso muestra los dos. Es decir, acá arriba a la red A se puede llegar por acá, por donde nos indica, por la serial 00, pero también por la serial 001, por acá arriba. Pero solo nos va a mostrar el camino más corto, porque es shortest path first. O sea, el primer camino más corto, ¿no? Entonces, por eso nos muestra solo uno, pero en este caso nos muestra los dos porque los dos tienen el mismo costo, es decir, por la serial 00 se suma 64 más 64, 128. Y por el otro lado, 64 más 64, 128. Por eso muestra los dos, como un balanceo de cargas, dos caminos iguales. Bueno, ahora procedemos con el ping, ¿no? La PCA tiene que ser ping a la computadora BB, llega sin ningún problema, y a la CC también llega sin ningún problema. Ya está esto verificado. En computadoras reales hay que desactivar los firewalls. Bueno, es hora de configurar las interfaces pasivas. Una interfase pasiva se establece cuando no se quiere mandar paquetes hello. Si bien es cierto, sí se notifica esa red por esa interfase, pero no se mandan paquetes hello por ahí. Las interfaces pasivas van a ser las gigabit, ya que por ahí no hay un router con quien comunicarse y no es necesario mandar paquetes hello. Así se ahorra procesamiento del router y ancho de banda. Y por otra parte, sí se va a estar notificando esa red, pero no se va a mandar paquetes hello. Por ejemplo, en el router 1 establecemos el comando primero enable show IP versión 6 OSPF interface gigabit 00, y nos dice que resaltemos esta parte, que está mandando paquetes hello cada 10 segundos y que lo mandará en 7 segundos, ¿no? Es decir, está activa con los paquetes hello, está buscando un router con quien comunicarse. Simplemente hay que mandar esa interfase como
pasiva, ¿no? Y eso no se hace por interfase, sino dentro de OSPF. Así que pongo enable configure terminal IP versión 6 router OSPF proceso 1 passive interface gigabit 00. Ya está. Y verificamos de nuevo el estado de la interfase show IP versión 6 OSPF interfase gigabit 00 y no hay paquetes hello. Es una interfase pasiva. En el router 2 vamos a ver en el 2 y en el 3 hay que hacer el mismo comando para verificar el estado de las gigabit también, ¿no? No, es para verificar las tablas de ruteo. Con esto quiere comprobar simplemente show IP versión 6 route OSPF. Con eso quiere indicarnos que la red A se sigue notificando. Ahí donde la red A es justamente la gigabit del router 1 que puse como pasiva. Se sigue notificando. El problema es que simplemente no va a mandar paquetes hello, porque no hay otro router con quien comunicarse. Nada más. Y hay que poner, por ejemplo, en el router 2, al igual que en el laboratorio anterior, nos hace ingresar el comando IP versión 6 router OSPF proceso 1 passive interface default, que pone todas como pasivas, todas sus interfaces con pasiva. Los dos seriales que estoy usando SPF y la gigabit que también estoy usando SPF están como pasivas. Así que ponemos el comando show IP versión 6 o SPF neighbor. Y no tiene vecinos el router 2 porque todas sus interfaces están vacías, perdón, pasivas. No manda paquetes hello, entonces no conoce vecinos. Por ejemplo, en el router 1 me dice el manual que haga el mismo comando show IP versión 6 OSPF neighbor y solo conoce como vecino al router 3, pero no al router 2. Ok, entonces si un router no se comunica con otros no puede verse como vecino. Y el otro comando show IP versión 6 o SPF interface, por ejemplo la serial 000 del router 2, no manda paquetes hello, así de simple. Acá nos dice que si todas las interfaces OSPF versión 3 de R2 son pasivas, entonces no hay información de ruteo que se esté advirtiendo o notificando. Si en este caso R1 y R3 no son capaces de tener rutas hacia la red B, que es la red local del router B, del router 2, usted puede verificar esto usando show IP versión 6 route. Es decir, cómo es que el router 3 entonces tiene que ver con cómo conocen, cómo entonces ha perdido comunicación con el router 2, el router 3. Hacemos en el router 3 show IP versión 6 route of SPF y ya no conoce la red B porque simplemente el router 2 no está notificando esa red, ¿no? Entonces nos dice que la serial 001 la pongamos como no pasiva en el router 2, ¿no? Es decir, la serial 00 y la gigabit van a seguir como pasivas, pero el del IP versión 6 router o SPF, ahí es donde se tiene que hacer, se pone como no passive interface a la serial 001. Listo, entonces la 001 ya está activa. Entonces
hay que volver a poner el comando show IP versión 6 route y show IP versión 6 o SPF neighbor en R1 y R3 y ver cómo es que están aprendiendo la red B. Por ejemplo, en el router 1, show IP versión 6 o SPF neighbor solo conoce el router 3. ¿Por qué? Porque el router 1 conoce el router 3 por su serial 001 y no conoce el router 2 porque la serial 000 del router 2 está pasiva, entonces solo tiene un vecino. Y si vemos show IP versión 6 route o SPF, veremos que sí conoce las tres redes, pero ¿cómo las aprende? Por ejemplo, la red B, que es hacia el router 2, la aprende por la serial 001 con una métrica de 129. ¿Cómo? Aquí está su serial 001 del router 1. Entonces suma 64 más 64, 128 más la gigabit 1, 129. Entonces, como esta es pasiva, no conoce un camino por acá, pero sí por este lado, ¿no? El router 3 igual. Show IP versión 6 o SPF neighbor. Tienen los dos como vecinos, ya que por la serial, esta interfase serial del router 2 está activa, entonces sí lo conoce como vecino y el router 1 también como vecino. Y en show IP versión 6 route o SPF, la red B que está acá la aprende por la serial 001 con una métrica de 65, es decir, por acá, ¿no? Por la interfaz activa del router 2, 64 más 1, 65. Entonces nos dice qué interfase de R1 está usando para aprender la ruta B, ya la vimos, la serial 001, la de este lado. ¿Y cuál es el costo? Era 129, 64 más 64, 129, ¿no? R2 tiene como neighbor a R1, no lo tiene porque por acá no lo conoce, solo conoce el R3. Y el R2 sí muestra el R3, ¿no? ¿Qué te dice esta información, no? Simplemente que como se ha desactivado la interfase como pasiva, estas dos, este es el único camino que hay, ¿no? Por acá, pero esta como es pasiva ya no se conoce como un camino OSPF. Bueno, ahora me dice que ponga como no pasiva esa interfase del router 2. No pasive, ya estoy dentro de router OSPF, entonces ahí puedo poner no passive interface serial 0000. Por lo tanto ya todo está en la normalidad. Y verificar que R1 otra vez conoce como vecino a R2 y R3, ¿no? Entonces acá nos hace una pregunta si OSPF versión 3 y la configuración R1 tiene un proceso de 1 y OSPF versión 3 en la configuración R2 tiene un proceso de 2, puede haber información intercambiada entre ellos. Sí, porque el proceso, si yo le pongo los procesos acá como 1, en el router 2 como 2 y los procesos como 3, son localmente significativos, es decir, no afectan a los demás routers. Ok, el área sí tiene que ser 0 en todas para que estén en la misma área de ruteo. Pero OSPF1, el proceso 1, puede ser acá 1, en el router 2 puede ser 100, pero en el mismo router siempre se tiene que poner 1 en todas las interfaces. En el router 2 siempre se tendría que poner el proceso 100 en todas las interfaces. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias.